¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, videíto de domingo al mediodía. Seguramente muchos de ustedes estén reunidos con sus amigos, en familia, preparando un asadito. Bueno, el tema del asadito en esta época con el tema de la carne, por ahí está medio complicado, pero quédense tranquilos que no es nada que no se haya visto antes. Y de todas maneras, en este canal profesamos el amor a las herramientas, a la antigua escuela, a las tareas cotidianas. Nada de actualidad, ni frivolidades, ni por ahí si hay un tema emergente lo tocamos, pero no nos involucramos demasiado. En fin, como les venía comentando ayer a la noche, dado que bueno, me estoy poniendo al día con algunos temas que me piden a través de Facebook, Instagram. Estamos, ustedes y yo, en un intervalo entre la primera y segunda temporada de lo que es Siciliano en su taller. Bueno, estoy haciendo este intervalo, como les dije, que por ahí va a llevar unos días más, por el tema de que se vienen acercando nuevos amigos y quiero hacer un video de cierre, un video definitivo le llamaría yo, de cada una de las marcas que por ahí fueron marcando mi adolescencia, le llamaría mi carrera, pero bueno, por ahí es ser un poco ambicioso con la palabra, pero creo que todos tenemos una carrera en la vida. Yo soy egresado de la antigua NET, todos los amigos lo saben, los amigos de la primera hora, y bueno, he transitado el periodo de estudiante con herramientas del colegio, que eran herramientas de marca ENSIC, INAFOR, Raselli. Bueno, posteriormente, cuando había que reemplazar alguna, se compraban las Baco, que todavía no eran las Zambic, obviamente, pero faltaba muy poquito para que lo sean. En fin, la idea es hacer un video definitivo de cada una de esas marcas, dado que han sido importantes en mi vida, como por ejemplo DPH. La verdad que les tengo mucho cariño y la idea es redondear. Si bien he estado subiendo y se han estado generando videos, he hecho descripciones de muchas unidades, he contado historias, nos hemos adentrado en la historia de determinadas fábricas, de determinadas empresas, pero bueno, quiero hacer un video de cierre de cada una de estas marcas, como les dije, para que cuando surja alguna duda, citar directamente al video y que ahí esté toda la información de determinada marca, como DPH, INAFOR, Raselli, ENSIC. Imagínense que yo en mis épocas de estudiantes, las herramientas del colegio industrial estaban más o menos, no les digo desde que se fundó, porque se han ido ayornando a la época y se han ido comprando nuevas unidades, ¿no? Obviamente, pero muchas eran demasiado antiguas, con muchas horas más de uso que de las que se puede imaginar el fabricante, manipuladas en muchas de esas horas por manos inexpertas, como eran las de los estudiantes, porque ¿cómo se podía saber si uno estaba aprendiendo? Entonces, bueno, a veces en las tareas de ajuste había determinadas falencias, pero no por culpa de la herramienta no se rompía, se gastaba. Y muchas transitaron su paso en la producción de herramientas desde la década del 40 hasta la década del 90. Bueno, ni hablar de Baco. En el canal, si bien Baco es muy respetado y querido, Baco, la empresa, la línea, no soy un gran fanático de Baco. Baco, la verdad que tiene fanáticos que se cegan. Ellos creen que Baco es indestructible y yo he roto Baco. He tenido la mala suerte de romper Baco. ¿Por qué? Porque al no ser fanático y amante de las herramientas, cuando uno se cruza con un fanático e intercambia alguna que otra información o un dato y le dice yo rompí, dicen, vos la rompiste a propósito, vos no la sabés usar, vos le debes haber puesto un caño así de largo y ahí le diste, se rompió, falla.
Entonces el fanatismo tiene eso que por ahí hace que uno no vea las falencias de determinada cosa. Si bien esto era lo que soñábamos cuando chicos, pero bueno, por ahí uno creció más familiarizado con esto, con ENSIC, con INAFOR, Raselli, DPH, en fin. La idea es ponerlos al tanto de que voy a realizar esta saga de videos ya con toda la información de la marca. Y bueno, por ahí contaremos, narraremos alguna historia, intercambiaremos opiniones sobre determinadas situaciones y ya vamos redondeando lo que es el cierre de la primera temporada, como para meternos en la segunda, que va a haber un poco más de acción, más de cuestiones técnicas. Si bien en la primera temporada, obviamente, he intentado subir videos de trabajos, pero los videos los pasaba a través de otra aplicación y bueno, por ahí era muy acotado el tiempo que uno tenía para desarrollar determinada tarea, entonces se veía al principio un poquito del desenlace y el final funcionando. Entonces las personas, los observadores, la gente que... Porque esto es así, está el que sabe y dice, ¿y cómo hiciste esto? ¿Y por qué no mostraste esto? Y seguramente uno trabaja, uno vive de esto y si se pudiese estar filmando toda la reparación sería genial, pero bueno, en esas oportunidades que les cuento no se pudo porque los minutos eran más acotados. En fin, el saludo a los amigos, nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller. Como digo siempre, acá no hay libretos, simplemente estaba ordenando un poco, reviendo algunas cuestiones del canal, de qué se ha ido abordando, qué no se ha ido abordando. Y noto que sí, hemos entrado mucho en estos temas, por eso el amor a la antigua escuela, pero por ahí hay que darle un cierre a determinadas cosas para seguir con otras. Así tenemos toda la información en un video y ahí podemos manejarnos con esa información de determinada marca. Les mando un saludo grande, nos vemos. Tenía ganas de hacer un video definitivo también de la Zanela, dado que me preguntan mucho cómo puede ser que siendo modelo 2008 tenga 2500 kilómetros, que todavía no los cumplió. Y tenía ganas de entrarla y bueno, describirla, mostrarla. De paso hay que agarrar unas llaves y apretarla todas, porque bueno, como digo siempre, es Zanela. Pero si la viera Don Juan Zanela, el verdadero Juan Zanela de la época de Gustavo Morea y todos esos grandes, yo creo que se muere de nuevo. Pero bueno, es una hermosa moto, es una Zanelita. Y la idea era apretarla toda. Bueno, a ver, esta dentro de todo, como les digo, es modelo 2008 y tiene muy poquita vibración. Un amigo mío, mi amigo Jorge, el que me trajo las llavecitas Crique, compró un scooter Zanela y bueno, en 500 kilómetros se desarmó, literalmente se desarma, se aflojan las cosas y se caen, por la vibración que tiene el cigüeñal, o sea, no hay otra cosa que no es un desbalanceo de cigüeñal de fábrica. La única solución que se encuentra es sacar los tornillos, ponerle trabarroscas y apretarlos al torque máximo que se pueda. Que se pueda y que resista, obviamente. La mía, la RX 150, tiene esas cosas que por ahí uno, que no es por jactarse, pero yo siempre anduve en CG, algunas cosas de Yamaha, pero siempre me gustó lo que es Honda. Yo cuando pasé a la Honda, venía de la moto Puma, de la Cian 175, de la Vespa. Cuando pasé al CG parecía un avión el andar de esa moto. Era increíble, por ahí como a 8 o 9 mil vueltas venía bárbaro. Pero bueno, nada. La Zanelita, como les estaba diciendo, pero me gusta irme por las ramas. Tenía ganas de entrarla y describirla, apretarla, mostrarles y bueno, contarles cómo fue que la tengo desde el año,
que es modelo 2008 real con 2500 kilómetros reales. Pero bueno, tengo lleno de autos acá en la entrada del taller, así que no tengo el laberinto para meterla, así que eso queda pospuesto. La motito, porque esta pregunta también me la hicieron en Instagram. Es una hermosa motito que yo la he puesto del tablero de la moto a 120 y pico de kilómetros por hora. Sé que miente, todos van a decir que miente, pero venía con un amigo al lado, con telemetría precisa, telemetría digital, y estaba a 117 kilómetros por hora, a 9200, 9300 vueltas. Es una moto que tiene el torque muy arriba, entre 6 y 7000 vueltas empieza a vivir, cambia el ruido, empieza a tirar lindo. Un poco antes la moto se muere. Si tenemos que venir en un cambio que por ahí nos obliga a ir a esas vueltas, no tiene reacción, es lenta. Ahora, cuando elevamos las RPM de ese rango para arriba, viene bárbara. A 9200 vueltas me dio los 120 y pico de kilómetros que les cuento, de tablero. ¿Qué pasa? Está comprimida, es nueva, esto después va a ir bajando obviamente un poco el rendimiento, va a ir bajando un poco la velocidad, pero es una moto linda. Ya la vamos a describir también en su video definitivo, así que nada, les mando un saludo, ya me despedí como 3 veces, parezco los chalchaleros, nos vemos en la noche en otra charlita de Siciliano en su taller.